3 días después de mi boda, me llegó por correo una pequeña memoria USB negra, sin remitente, sin nota, solo un sobre blanco liso y ese aparatito adentro, quieto como un diente que alguien arrancó. Pensé que era el video de la boda. El camarógrafo había mencionado que tal vez mandaría un adelanto pronto, así que me senté en la mesa de la cocina con mi café, la conecté y abrí el primer archivo. No era nuestro primer baile. Era el pasillo de un hotel, ángulo de cámara de seguridad, granulado pero suficientemente claro. La marca de tiempo decía 11:47 de la mañana, 43 minutos antes de que se suponía que yo debía caminar hacia el altar. Y ahí estaba mi novio, mi futuro esposo, Marcus. Todavía con la camisa de la boda, el cuello abierto, las manos en los bolsillos. Parado en un pasillo que reconocí de inmediato porque era el mismo piso que mi suite nupcial. Estaba parado frente a una puerta. La puerta se abrió, y mi mejor amiga, Danielle, estaba apoyada en el marco como si lo estuviera esperando, sonriendo. Dio un paso hacia atrás. Él entró. La puerta hizo clic al cerrarse. Me quedé sentada con el café enfriándose por un buen rato. Pensé, tiene que haber una explicación. Pensé, fue a pedirle algo prestado. Ella necesitaba ayuda con algo. No fue nada. Pensé todo lo que piensa una mujer cuando su mente todavía no está lista para aceptar lo que sus ojos acaban de mostrarle. Pero lo que yo no sabía todavía era que ese video no era solo una prueba de traición, era un arma. Y quien me lo mandó por correo no lo hizo para salvarme. Lo hizo porque necesitaba que yo jalara el primer hilo. Mi nombre es Callie. Tenía 31 años, era ordenada, cuidadosa y suficientemente ingenua como para creer que la lealtad significaba lo mismo para todos. Marcus tenía 34. Nos conocimos en una gala benéfica que patrocinó su empresa. Era encantador de una manera que parecía natural, algo que después entendí que era puro entrenamiento. Su familia, los Hargrove, era dueña de un imperio regional de construcción y trataba su apellido como si fuera una religión. Dinero, reputación, linaje, todo tenía sus reglas. En ese momento pensé que era lo típico de la gente rica haciendo drama. Todavía no entendía que alguien muy cercana a mí había estado estudiando esas reglas como una ladrona estudiando el plano de una caja fuerte. Marcus nunca me hizo sentir esa presión, o tal vez era muy bueno escondiéndola. Danielle había sido mi mejor amiga por 9 años. Nos conocimos en la universidad. Fue mi dama de honor principal en la boda, la primera persona a la que llamé cuando Marcus me propuso matrimonio, la mujer en la que confiaba más que en nadie fuera de mi propia familia. Era hermosa, pulida, el tipo de mujer que sabía exactamente qué versión de sí misma mostrar en cada lugar. También tenía la costumbre de decir cosas crueles en voz baja, como si por decirlas sonriendo dejaran de contar. Cuando escogí mi vestido de novia, ella tocó el encaje en mi cintura y dijo, «Es precioso. Siempre me pregunté cómo me vería yo en algo así». Y se rió, antes de que yo pudiera decidir si era un chiste o no. Mirando atrás, puedo identificar todas las señales que ignoré. Durante la planeación de la boda, hacía comentarios. Pequeños. ¿Crees que Marcus está de verdad listo para esto? Se ve un poco inquieto. O, entrar a la familia Hargrove no es cualquier cosa. ¿Estás segura de que eres para ese mundo? Yo me reía. Asumía que eran nervios. Asumía que era su forma de protegerme. Ella sabía cosas sobre Marcus que yo nunca le había contado, detalles sobre peleas con su familia, sobre la salud de su papá, sobre conversaciones privadas que Marcus jamás me había repetido a mí. No lo cuestioné. Asumí que Marcus debía haber mencionado esas cosas cuando los tres estábamos juntos. No lo había hecho. Eso lo sé ahora. Se ponía cómoda con él de maneras que yo notaba pero nunca nombraba. Le tocaba el hombro cuando pasaba a su lado. Le terminaba las frases, hacía referencia a chistes internos entre ellos dos de los que yo no formaba parte, y se cubría diciendo, «Ay, tú estabas ahí, solo que no te acuerdas». Y en el último mes antes de la boda, Marcus empezó a ponerse callado. No frío, solo distante de una manera que yo atribuía al estrés, los nervios previos a la boda, la presión del trabajo, cosas normales. No eran cosas normales.
La mañana de mi boda me estaba arreglando en la suite nupcial con Daniel y otras 2 damas. Teníamos champán, teníamos música. Daniel estaba a cargo de mi teléfono porque dijo, y la cito textualmente: «No necesitas leer mensajes estresantes en la mañana de tu boda, dámelo. Yo me encargo de protegerte la paz». Se lo di. Como a las 11:30 dijo que iba a buscar algo a su cuarto, que ya volvía. Estuvo fuera más de 1 hora. Regresó con el cabello un poco diferente a como lo tenía cuando se fue. Estaba descalza, cargaba sus tacones en una mano y tenía una expresión en la cara, no de culpa, no de nerviosismo, sino de satisfacción. De una satisfacción que me hizo sentir incómoda por un segundo antes de que yo misma me convenciera de lo contrario. Una de las otras damas le preguntó dónde había estado. Daniel dijo que había tenido un problema con las flores y tuvo que resolverlo. Le creí. Pero Marcus llegó tarde al altar. No escandalosamente tarde. 12 minutos. Su padrino, Derek, vino a decirme que había un pequeño retraso. «Ya viene, está bien, solo necesitaba un momento». Los invitados estaban esperando. Mi papá sostenía mi brazo. Y cuando Marcus finalmente apareció al final del pasillo, estaba pálido. No pálido de nervios, pálido de algo está muy mal. Lloró durante los votos. Todos pensaron que era hermoso. Ahora sé lo que eran esas lágrimas de verdad. Yo dije que sí. Lo besé. Caminamos de vuelta por el pasillo como esposo y esposa. Y todo ese tiempo, Daniel estaba detrás de mí sonriendo como si acabara de ganar algo. La primera semana de matrimonio se sintió como vivir con un fantasma. Marcus empezó a hablar de cancelar la luna de miel 2 días después de la boda. Culpó a una crisis de trabajo. Estaba decepcionada, pero todavía no sospechaba. La memoria USB no había llegado todavía. Pensé que era estrés, pensé que lo reprogramaríamos. Pero entonces empecé a notar el patrón. Me evitaba físicamente de una manera que no tenía que ver con el estrés. Era una evasión cargada de culpa. Duchas largas, durmiendo en el borde opuesto de la cama. Se tensaba cuando lo tocaba de sorpresa. Estaba retirando efectivo. No grandes cantidades, 200 aquí, 300 allá, pero constante, regular, como pagos. Tenía el teléfono siempre boca abajo, salía de la habitación para contestar llamadas, y Daniel empezó a aparecer, sin invitación, solo ahí. Pasando con café, con comida, con alguna excusa de que venía a devolver algo que había prestado. Se paraba en mi cocina y hablaba con Marcus como si yo no estuviera en el cuarto. Una tarde, agarró su taza de café, tomó de ella sin pedir permiso, y dijo: «Ustedes 2 deberían hacer algo con el cuarto de huéspedes». Le pregunté: «¿Cómo qué?». Miró alrededor de mi casa como si la estuviera midiendo. «No sé», dijo. «Algo útil». Marcus se quedó tan quieto que yo podía escuchar el zumbido del refrigerador. Me dije a mí misma que era una buena amiga, que estaba pendiente de un matrimonio nuevo. No estaba pendiente del matrimonio, estaba vigilando su inversión. Cuando terminó el video del pasillo, me quedé en silencio por un largo rato. Luego hice clic en el siguiente archivo. Eran capturas de pantalla de mensajes de texto. Hasta hoy, no sé cómo la persona que me mandó esa memoria los consiguió. Y voy a explicar por qué eso importa más adelante. Pero los mensajes eran entre Marcus y Daniel. Recientes. La semana después de la boda. Les voy a leer algunos tal y como los recuerdo. ¿Sabes lo que necesito, Marcus? Te di una oportunidad de hacer esto fácil. Una vez más y desaparezco, o tu esposa ve lo que pasó en su suite nupcial. No quiero tu amor, ni siquiera te quiero a ti. Quiero lo único que tu esposa todavía no le ha dado a tu familia. Dame un bebé con el apellido correcto, y todos se quedan con su vidita perfecta. Los leí 3 veces, y entonces entendí. Ella no era solo su amante, lo estaba chantajeando. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el siguiente mensaje, la respuesta de Marcus. «Daniel, por favor, esto tiene que parar». «No, esto está mal». «No, le voy a decir a mi esposa». «No, voy a ir a la policía». «Solo, por favor, esto tiene que parar». La respuesta de un hombre que sabe que hizo algo que no tiene forma de deshacer. Lo enfrenté esa noche.
No grité. No tiré nada. Me senté frente a él en la mesa de la cocina, puse mi teléfono con los mensajes hacia arriba y le dije, «Cuéntame todo, y si me mientes una sola vez, terminamos antes de que acabes la frase». Se derrumbó en 30 segundos. Lloró. Le temblaban las manos. Se cubrió la cara y me dijo, «Cali, lo siento mucho». Como 15 veces, lo cual yo dejé que dijera porque no me costaba nada escucharlo y me daba tiempo de observarle la cara. Esto fue lo que me contó. Había empezado 4 meses antes de la boda, no con una estupidez de una noche borracha, no con un momento débil, con decisiones, tragos que yo no sabía que existían, mensajes borrados, un recibo de un bar de hotel que me dijo que era de una reunión con un cliente, y una vez, mientras yo estaba en una prueba de vestido, él estaba sentado frente a ella en el bar de un hotel, dejándome mandarle fotos de encajes y flores mientras ella se reía a su lado. Juró que lo terminó 6 semanas antes de la boda. Pero Daniel no lo vio como un final, lo vio como algo con lo que podía tenerlo agarrado del cuello. Entonces Marcus me contó la parte que hizo que el cuarto se sintiera más pequeño. Daniel había grabado el encuentro del día de la boda. Había planeado el encuentro del día de la boda. Había reservado ese cuarto de hotel casi un mes antes de la boda. Me había quitado el teléfono esa mañana para que yo no pudiera contactar a Marcus, para que yo no notara el pánico, para que yo no interrumpiera. Luego desapareció antes de la ceremonia, fue a buscarlo, usó lo que ya tenía contra él y lo metió a ese cuarto una vez más. Y lo grabó con una cámara que ya había instalado. Tenía esa grabación y pensaba usarla. Marcus creyó que si cedía una vez más, ella desaparecería. Lo miré al otro lado de la mesa y le dije, «Te estaba chantajeando, eso lo entiendo, pero solo pudo chantajearte porque tú abriste la puerta primero». No tuvo nada que responder, porque era verdad. No era una víctima pura. Era un hombre que me traicionó, y que luego fue superado en su propio juego por la mujer con quien me traicionó. Y una parte de mí, la parte cruel, la parte honesta, pensó, «Bien». Pasé los siguientes 3 días sin dormir. Y empecé a escarbar, porque algo en esos mensajes me molestaba. «Dame un bebé con el apellido correcto». Eso no era pasión, eso no era ni siquiera obsesión. Eso era una transacción. Había sido específica, clínica, casi corporativa. Entonces empecé a jalar hilos. Encontré un perfil empresarial antiguo sobre la familia Hargrove. Enterrado en el medio estaba el detalle que me heló la sangre. El primer nieto nacido de un heredero Hargrove recibiría una distribución anticipada del fideicomiso familiar, $4 millones. Un lugar protegido dentro de la estructura familiar, un apellido que abriría puertas antes de que el niño pudiera siquiera caminar. Y entonces recordé algo. Daniel había compartido ese mismo artículo en nuestro chat grupal 8 meses antes de la boda. Yo reaccioné con un emoji de risa y seguí bajando como si nada. Ella no. No estaba chismeando. Estaba estudiando la cerradura antes de elegir la llave. Ella no quería a Marcus, quería acceso. El apellido Hargrove en un acta de nacimiento, el dinero, la protección, el escudo familiar, un asiento cerca de la mesa sin tener que ganarse nunca un lugar en esa familia. No quería un esposo, quería un apellido que pudiera convertir en cuenta bancaria. No quería casarse con esa familia, quería abrirse paso a la fuerza. Quería caminar por una puerta que yo había construido durante años, y creía que yo era simplemente la puerta. Una vez que supe el verdadero motivo, cambié de estrategia. Dejé de confrontar, dejé de reaccionar. Me puse muy quieta. Actué como una mujer tratando de salvar su matrimonio. Le dije a Marcus que podíamos intentar salvarlo. Le dije que necesitaba tiempo, pero que no me iba a ir. Él sintió alivio, lo cual me dio asco, pero su alivio me era útil. Mientras tanto, contraté a una abogada y a una investigadora privada llamada Gail. Gail era directa, cara, y valía cada centavo. Gail volvió con resultados en menos de 2 semanas. Daniel había reservado el cuarto de hotel 31 días antes de la boda. La reserva estaba a su nombre. Había comprado kits para predecir la ovulación 3 semanas antes de la boda. El recibo estaba en una tarjeta de crédito que la investigadora rastreó a través de un programa de puntos.
Gail también encontró capturas de pantalla del respaldo de una tableta vieja de Danielle, búsquedas que ella creía que habían desaparecido. ¿Qué tan pronto se puede comprobar la paternidad? Fideicomiso, herencia primer nieto. ¿Puede una familia exigir prueba de ADN? Evidencia de chantaje divorcio. Cronología del embarazo después de la boda. Fue en ese momento cuando dejé de verla como una mejor amiga celosa. Ella no estaba celosa, estaba cazando. Ese fue el momento en que la última parte blanda de mí murió. Esto no era pasión, esto no eran celos, esto era un plan de negocios. Yo era el obstáculo. Marcus era el vehículo. Un bebé Hargrove, o al menos un bebé que el mundo creyera que era Hargrove, era la meta. Debí haberme ido esa noche. Me dije a mí misma en mi carro afuera de la oficina de Gail. En cambio, empecé a grabar. 6 semanas después de la boda, la mamá de Marcus, Patricia Hargrove, llamó e invitó a una cena familiar. Lo presentó como una cena tranquila. La familia quería ver cómo estaban los recién casados, nada formal. Pero mi investigadora me dijo que Danielle había estado llamando a Patricia. Regularmente, con calidez, plantando semillas sobre mí. Cosas pequeñas. Cali se ve muy estresada últimamente. No creo que esté del todo instalada en esta vida. Estoy preocupada por Marcus. No creo que ella entienda la presión que tiene. Patricia había empezado a tratarme diferente. Llamadas más cortas, preguntas punzantes sobre mis planes para tener hijos. Le había preguntado a Marcus, al parecer, si yo estaba de verdad lista para la familia Hargrove. Y cuando me enteré de que Danielle también había sido invitada a esa cena, amiga de la familia, dijo la mamá de Marcus, siempre ha sido cercana a los dos. Entendí exactamente lo que estaba pasando. Danielle planeaba anunciar algo en esa cena. Iba a usarla para acorralarme públicamente. Para hacerse ver como la amiga preocupada mientras me destruía frente a las personas que más importaban en el futuro de Marcus. Ella creía que tenía el poder. Creía que la cena era su escenario. Tenía razón en que sería una actuación. Se equivocó en quién la estaba dirigiendo. Le dije a mi abogada que estaba lista. Puse todo en una tableta. Manejé hasta esa casa en un vestido azul marino con las manos firmes. La cena ya era incómoda antes de que retiraran las entradas. Danielle llegó vestida de marfil. No de blanco. Era demasiado lista para eso, pero lo suficientemente cerca para que el mensaje quedara claro. Llevaba unos aretes de perlas que reconocí de inmediato. Los mismos que me había pedido prestados la mañana de mi boda y olvidado devolver. Los tocó cuando Patricia le halagó el vestido. Luego me miró y sonrió. Ese fue el momento en que supe que no había venido a confesar nada. Había llegado vestida como un reemplazo. Se sentó junto a Patricia, se reía de sus chistes, le servía el vino y cada pocos minutos me miraba con esa expresión, paciente, victoriosa, esperando. Robert Hargrove estaba en la cabecera de la mesa. 2 tías de Marcus estaban ahí. También su primo. Había público, y Danielle lo sabía. Danielle dejó su tenedor al final del plato fuerte. Por medio segundo, su mano se deslizó hacia su vientre. Demasiado rápido para que la mesa lo notara, no lo suficientemente rápido para que yo no lo viera. Luego le sonrió a Patricia y dijo, «En realidad tengo algo que me gustaría...». Me puse de pie. Dije, «Me gustaría mostrarles algo primero, un video de la boda». Marcus se puso blanco. Conecté mi tableta al televisor del comedor. Hubo un momento de sonrisas confundidas de la familia. «¡Ay, qué lindo! Va a mostrar el video». Y entonces el video del pasillo empezó a reproducirse. Lo narré con calma. Este es el pasillo del 4º piso del hotel, el mismo piso que mi suite nupcial. La marca de tiempo es las 11:47 de la mañana. Eso es 43 minutos antes de la ceremonia. Ese es mi esposo entrando a ese cuarto. Esa es mi dama de honor principal abriendo la puerta. El cuarto quedó en silencio. Entonces mostré los mensajes. Leí los relevantes en voz alta. No todos. Los importantes. No quiero tu amor. Ni siquiera te quiero a ti. Dame un bebé con el apellido correcto. Luego puse un clip de audio de 30 segundos de una conversación que Danielle había tenido en mi casa, grabada en mi teléfono durante una de sus visitas a mi cocina. En él decía,
en su propia voz, perfectamente clara. A veces la esposa es solo la puerta. La verdadera madre es la que cruza. Patricia Hargrove dejó el tenedor en la mesa. Robert Hargrove miró a Danielle como si la estuviera viendo por primera vez. Luego miró a Marcus. Y eso fue peor. Al principio no se veía enojado, se veía avergonzado. Como si su hijo no solo hubiera traicionado a su esposa, sino que le hubiera entregado el apellido familiar a una mujer que lo trataba como si fuera una etiqueta de precio. Puse en pantalla los registros de retiros de efectivo. Puse en pantalla el recibo de la reserva del hotel. Puse en pantalla la compra de los kits de ovulación. Leí, despacio y sin drama, la lista de búsquedas que Danielle había hecho en los meses previos a la boda. Luego la miré directamente a ella y dije, esto nunca fue amor. Esto fue por el fideicomiso. Fue por la cláusula del primer nieto. Querías el apellido Hargrove en un acta de nacimiento. Querías ser la madre del heredero y pensabas lograrlo a base de chantaje. Abrió la boca. Dije, mi abogada ya presentó la demanda civil y el paquete de evidencia ya no está solamente en este cuarto. Por primera vez desde que la conocía, Danielle no se veía elegante, se veía barata. No por el vestido, sino porque la actuación ya no tenía a dónde ir. Cerró la boca. Esa misma noche le deslicé los papeles del divorcio a Marcus por la mesa. No discutió. Creo que en algún lugar, debajo de todo, sabía que no tenía derecho a hacerlo. Lo que perdió, me perdió a mí. Perdió a una mujer que de verdad lo había amado, y ahora entiendo que él nunca creyó que eso pudiera desaparecer. Perdió su posición en la empresa familiar. Robert no lo apartó discretamente, lo sacó. Marcus perdió la autoridad para firmar, perdió el acceso a las decisiones del fideicomiso, perdió la oficina con su nombre en la puerta, perdió el carro de la empresa, el puesto en la junta directiva que le estaban guardando y el departamento que su padre pagaba en silencio. En la siguiente reunión familiar, Robert dijo una sola frase de la que Marcus nunca se recuperó. No solo le fuiste infiel a tu esposa, dejaste que alguien convirtiera a esta familia en un blanco. Perdió el respeto de su padre, perdió la imagen, el buen hijo, el heredero responsable, el hombre que supuestamente había elegido bien. Al final de ese mes, Marcus seguía siendo un Hargrove en el papel, pero no en los lugares donde realmente se tomaban las decisiones. Todavía tenía el apellido, solo que ya no tenía el poder que venía con él. Marcus nunca fue a la policía, no porque fuera noble, sino porque la verdad también lo exponía a él. Fue víctima de chantaje, sí, eso es real, pero no era inocente desde el principio. Y no podía vestirse de víctima solo porque alguien resultó ser peor que él. Así no funciona. 6 semanas después de la cena, Danielle anunció que estaba embarazada. No me sorprendió que lo intentara. Así supe que de verdad había dejado de subestimarla, porque ya me había anticipado a ese movimiento. Le mandó un mensaje directamente a Patricia Hargrove, le mandó un mensaje a Marcus, les dijo que el bebé era de él, les dijo que ese era el nieto de la familia, dijo que quería hacer lo correcto y que esperaba que la familia la recibiera. Estaba tratando de usar el embarazo como su última arma. Para ser justos con los Hargrove, o tal vez solo por conveniencia propia, exigieron pruebas. Una prueba de paternidad prenatal supervisada por la corte, documentación legal, todo. Los resultados llegaron 3 semanas después. El bebé no era de Marcus, ni remotamente. El investigador que contrató Robert Hargrove, porque para ese entonces él también tenía su propio investigador, rastreó al padre real en cuestión de días. Era un socio de negocios casado de la familia Hargrove, otro hombre con dinero, miedo y demasiado que perder. No un amante con algún romance trágico, no un hombre con quien estuviera construyendo una vida. Un hombre casado con dinero, con acceso, y con el miedo suficiente como para seguir pagándole. Ella lo había conocido a través de una clínica médica conectada con los Hargrove, donde había trabajado brevemente como administradora. Había estado embarazada antes de la boda, había estado embarazada de otro hombre todo ese tiempo. Fue entonces cuando los kits de ovulación finalmente tuvieron sentido. No eran para concebir, eran utilería. Recibos que podía señalar más tarde si alguien cuestionaba la cronología.
Y el encuentro del día de la boda, el que planeó, grabó y usó para chantajear a Marcus, nunca fue para quedar embarazada de él. Era para crear una ventana de tiempo, una cronología falsa. El suficiente cruce de fechas para señalar a Marcus y decir, podría ser suyo. Había armado todo un montaje para hacer pasar al bebé de otro hombre como el heredero Hargrove, y la prueba de paternidad expuso la única mentira que ella no podía controlar. Y fue entonces cuando finalmente supe quién me había mandado la memoria USB. No fue Marcus, no fue Daniel, fue la esposa del verdadero padre. Había encontrado una carpeta que Daniel le había mandado a su esposo después de que él intentó cortarle el flujo de dinero. Daniel lo estaba amenazando también. No con sexo, con el desastre. Capturas de pantalla, detalles del hotel, el clip del pasillo. Su mensaje era claro. Si dejaba de pagar, ella iba a endilgarle el embarazo a Marcus, iba a meter el apellido Hargrove en el escándalo y se iba a asegurar de que todo el mundo lo viera como el hombre casado que la había abandonado. No solo estaba chantajeando a Marcus, estaba usando a Marcus como arma contra el verdadero padre. Pero la esposa no entendió el esquema completo hasta que vio mi nombre ligado a la boda. Me mandó la memoria porque creyó que yo era la pieza que faltaba. Tenía razón. Daniel había estado intentando atrapar a dos familias al mismo tiempo. El lado que me tocó a mí simplemente tenía mejor evidencia. Esa fue la parte más sucia de todo. Daniel no estaba buscando un padre, estaba buscando el apellido más rico que pudiera pegarle a ese bebé. Daniel no consiguió el apellido Hargrove, no consiguió el fideicomiso, no pudo pararse frente a Patricia haciéndose pasar por la valiente madre del heredero familiar. Lo que consiguió fue un expediente legal con su nombre encima: chantaje, grabación ilegal, daños civiles, manipulación financiera. La esposa del hombre casado pidió el divorcio, arrastró el nombre de Daniel en cada documento legal que pudo y se aseguró de que nadie en ese círculo pudiera pretender que Daniel era solo una víctima confundida. La clínica cortó lazos con ella. Los abogados de los Hargrove se aseguraron de que cada puerta que intentara abrir se cerrara en su cara. Por primera vez en su vida, Daniel no pudo salir sonriendo de una habitación. Marcus sigue en la ciudad. Sigue siendo técnicamente un Hargrove, pero algo en esa familia cambió la noche de esa cena. Y en familias como esa, cuando algo se rompe, no vuelve a quedar igual. Me mudé a un departamento nuevo en febrero. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin revisar cerraduras, teléfonos ni marcas de tiempo. No extraño el matrimonio. Extraño a la versión de mí que esa mañana le entregó mi teléfono a Daniel, creyendo de verdad que estaba protegiendo mi paz. Pero también sé algo ahora que antes no sabía. Yo no soy una puerta, no soy un obstáculo, no soy algo por lo que se pueda pasar de camino a la vida de otra persona. Meses después, alguien me mandó una captura de pantalla de uno de sus posts. Daniel había escrito: algunas mujeres destruyen a otras mujeres porque no soportan ser reemplazadas. Me quedé mirando esa frase por un largo rato. Reemplazada. Así lo seguía viendo ella, no como traición, no como chantaje, no como intentar hacerle pasar el bebé de otro hombre por un heredero Hargrove. Reemplazada. Ella le dijo a todos que yo le destruí la vida, pero yo no hice eso, yo solo encendí la luz. Antes de que te vayas, necesito saber qué piensas. ¿Me pasé de la raya? ¿Debí haberlos expuesto en privado o Daniel merecía ser desenmascarada frente a todos en esa mesa? ¿Marcus merecía perder su posición, la confianza de su familia y la vida que creía que podía conservar? ¿O debí haberle dado el beneficio de la duda porque Daniel lo estaba chantajeando? ¿Y qué hay de Daniel? ¿Fue suficiente lo que le pasó? ¿O merecía cada puerta cerrada, cada plan arruinado, cada mentira expuesta y que cada persona finalmente viera al parásito detrás de la sonrisa perfecta? Dímelo en los comentarios. ¿Tú te habrías quedado callada? ¿Te habrías ido sin decir nada? ¿O también hubieras encendido esa pantalla frente a todos, igual que yo? Si este final te dejó con la boca abierta, dale like al video. Suscríbete para más historias de traición, secretos sucios, lealtades rotas, venganza y consecuencias que nadie vio venir.
Y mira otro video en el canal, porque siempre hay otra historia sobre alguien que creyó que se iba a salir con la suya. Nunca se salen con la suya.